Listo, estimados. Entonces, vamos a comenzar la teoría de errores, pero desde la perspectiva, ustedes ya lo comenzaron la clase pasada, donde vieron la teoría de errores desde la perspectiva de la aproximación de un valor usando un X asterisco, que es la aproximación de ese valor X, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a ver la propagación de los errores en alguna evaluación de funciones. O sea, por ejemplo, cuando uno trabaja... pero estoy compartiendo la pantalla, pero ustedes me imagino que ven acá. Por ejemplo, si uno tiene un X, que obtenemos una aproximación que un X asterisco, un Y, por ejemplo, que tenemos una aproximación Y asterisco. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos aproximar f de x, y? ¿De acuerdo? Cuando queremos usar una función y que está tomando valores aproximados, no está tomando los valores reales, nosotros queremos ver cuál es el error que se genera al evaluar una función donde estamos tomando valores que no van a ser los reales, sino que va a ser x asterisco y asterisco. Por ejemplo, este es un ejemplo, un caso particular de una función que depende de dos variables, ¿de acuerdo? De eso se trata en la clase de hoy día, ¿ya? Entonces el objetivo es estudiar la propagación de errores en evaluar funciones de una variable primero y después estudiar la propagación de errores al evaluar funciones de varias variables, ¿ok? Vamos a partir primero cuando tenemos una y igual a f de x, que es del estilo de las funciones que ustedes trabajaron en cálculo 1, ¿ok? Entonces, vamos a tener primero la propagación de errores al evaluar funciones de una sola variable. Si tenemos la función y igual a f de x y consideramos que x asterisco es una aproximación del valor x, deseamos determinar el error absoluto al evaluar f de x en x asterisco. Acuérdense ustedes que la definición del error absoluto de algo va a ser el valor absoluto, porque los errores siempre son números positivos, de la función evaluada en el valor real x menos f evaluado en x asterisco. ¿De acuerdo? Entonces ustedes se preguntarán, ya profe, de acuerdo, esa es la fórmula del error absoluto de la evaluación de f en x asterisco, pero ¿qué pasa? Se supone que si nosotros tenemos una aproximación de x, se supone que no tenemos el x exacto, entonces no podríamos calcularlo en forma real. Claramente no se puede calcular en forma real porque no sabemos cuánto es el valor de x exacto, ¿ok? Tenemos solamente la aproximación. Por lo tanto, lo que vamos a hacer después es encontrar de manera aproximada una cota para este error absoluto, ¿ok? Pero esta es la función, la definición formal de lo que es el error, de cuál es el error absoluto que uno comete cuando evalúa una función en un x asterisco, o sea, en una aproximación del x, ¿ok? Es la diferencia entre la imagen de f en x menos la imagen de f en x asterisco. ¿Ya? Ahora, lo que les dije recién, se habla acá abajo, dice, el problema para obtener su a de f de x es que se desconoce x. Se supera esta dificultad si x asterisco está cerca a x, y f es una función continua y diferenciable. ¿A qué nos referimos con que sea diferenciable? Que tiene su primera derivada, su segunda derivada y todas sus derivadas continuas en un cierto intervalo, ¿ya? En un intervalo que esté cercano al x asterisco. Acordémonos que el x asterisco es una aproximación de x. Si fuera, por ejemplo, x igual a 2, un x asterisco podría ser 2.003417, por ejemplo. Ese sería un x asterisco. Si se satisfacen estas condiciones, chicos, de todas maneras, o sea, cualquier cosa que quieran decir o pueden usar el chat, ¿de acuerdo? Si yo veo que se enciende aquí el chat, en algún momento me meto al chat y miro. Si ustedes sienten que estoy explicando como muy rápido, muy acelerado, pónganme en el chat, profe, porfa, un poco más lento, ¿me entienden? O sea, el chat es el espacio para que ustedes se puedan comunicar mientras yo les estoy dando la explicación, ¿de acuerdo? Eso. Entonces, continuamos. Entonces, si se satisfacen estas condiciones, se utiliza la serie de Taylor, que ustedes la tienen que haber visto. Esto es como para deducir la fórmula con la cual ustedes van a trabajar, ¿de acuerdo? Para calcular f de x cerca de f de x asterisco. Ustedes saben que si nosotros, usando Taylor, tenemos una aproximación de f de x, cuando uno no tiene de manera exacta el x, uno usa un valor aproximado que sería x asterisco, que en el caso particular de ustedes cuando vieron serie de Taylor usaban un x0, me parece, como notación.
va a ser igual a f de x asterisco más la derivada de f respecto de la variable x, evaluada en x asterisco, multiplicado por el polinomio x menos x asterisco, más 1 partido por 2 factorial, por la segunda derivada de f respecto de x, evaluado en x asterisco por x menos x asterisco al cuadrado, más 1 partido por 3 factorial, por la tercera derivada de f, evaluado en x asterisco, partido, bueno, respecto de x, por x menos x asterisco al cubo, etcétera, 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 puntitos, 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 ¿ya? Obviamente esto tiene infinitos términos, pero nosotros vamos a truncarlo, la serie, en el término lineal. Por lo tanto, vamos a tener que esta diferencia entre f de x menos f de x asterisco va a ser aproximadamente la derivada de f respecto de x evaluada en x asterisco multiplicado por x menos x asterisco, ¿ya? Entonces vamos a tener lo siguiente, que es la parte que a nosotros nos importa, que es esta fórmula que está acá, que nos dice lo siguiente. Esta es la importante, ¿de acuerdo? Nos dice lo siguiente, que el error absoluto, cuando evaluamos f en un x aproximado, va a ser igual al valor absoluto de la derivada de la función, evaluado en el valor aproximado, multiplicado por el error absoluto de x asterisco. ¿De acuerdo? Acuérdense que el error absoluto de x asterisco ustedes lo vieron en la clase del lunes, ¿ya? A veces se da y otras veces lo tendrían que calcular, pero dependiendo del contexto del problema. Podemos concluir que el error absoluto al evaluar una función en un argumento inexacto es proporcional a la primera derivada de la función en el punto donde se ha evaluado. Veamos un ejemplo. A ver, dice, determinar el error al evaluar x asterisco igual a 0.9 en f de x igual a la raíz cuarta de 2x si se conoce el error absoluto de y asterisco, que es 0.1. Y redondear al quinto decimal significa que después de 5 decimales ahí cortamos el número. Lo redondeamos, no lo truncamos, ¿ok? No lo tenemos que redondear. Si termina en 5 o en 6, tenemos que redondearlo al siguiente número, y si termina en 4 o en 3, lo bajamos, ¿ya? Eso lo tienen que haber visto con el profesor Fernando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para ver este ejemplo, espero que se vea la pantalla. ¿Se ve? Alguien que me haga así con el dedito. ¿Se ve? Voy a escribir algo en la pizarra. Me interesa saber que alguien me haga con el dedo si se ve. Si se ve cuando yo empiece a escribir acá. ¿O no? ¿Se ve o no? Hagan así. Un dedo con un dedo que me basta. Chicos, ya, se ve. Gracias. Gracias. Gracias, estimado. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer acá, a ver, déjenme abrir un poco la ventana para ver si se ve un poquito más iluminado. Lo primero que tenemos que hacer, nosotros tenemos la función f de x igual a la raíz cuarta de 2x, o sea, eso es 2x elevado a un cuarto, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, sacamos la derivada, f' de x, que es lo mismo que de f respecto de x, que sería un cuarto por 2x elevado a un cuarto menos 1, que sería menos 3 cuartos. El lápiz como que no me está acompañando mucho. Multiplicado por la derivada de lo de adentro, que sería 2, ¿cierto? Entonces se va este 2 con este, y nos queda un medio por 2x elevado a menos 3 cuartos, y eso sería 1 partido por 2 por la raíz cuarta de 2 al cubo, ¿cierto? Por x al cubo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y eso que está ahí, entonces f' de x va a ser igual, fíjense que solamente por un tema de escritura, para que sea más sencillo, este 2 lo vamos a pasar acá adentro, y para pasarlo adentro, como queremos pasarlo adentro de una raíz cuarta, lo tenemos que elevar a la cuarta, ¿cierto? Entonces nos va a quedar 1 partido por la raíz cuarta de 2 elevado a 7 por x elevado a 3. ¿De acuerdo? Entonces tenemos lista la primera derivada. ¿De acuerdo? Entonces, considerando eso que está ahí, la solución, ya, tenemos la derivada, que es esta que está acá, que es la que acabamos de demostrar.
Ya, ya. Ok, entonces, teniendo eso listo, vamos a tener, por lo tanto, que, fíjense acá que la fórmula dice, saque la derivada y evalúela en el valor aproximado, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la derivada lista, que es la que tenemos en la pizarra, y la evaluamos en el aproximado, que hay que asterisco, que es 0.9. A ver, yo espero que ustedes tengan calculadora cerca, o si no, creerán ustedes que yo no tengo calculadora a mano, digamos que bajé una calculadora en el celular, y los cálculos que tengo que hacer o los hago con el computador o los hago con la calculadora. Perdón, con el celular, porque no tengo aquí en mi hogar calculadora. Me pilló todo esto, toda esta enfermedad sin calculadora. Yo acabo de hacer, profe, el cálculo y efectivamente da eso. Ya, muy bien, excelente. Entonces, nos queda 1 partido por la raíz cuarta de 2 elevado a 7 por el 0.9 al cubo, ¿no es cierto? Y efectivamente da 0.32175. Acuérdense que el número, claramente, cuando hacen la calculadora les quedan más números acá, pero como las instrucciones, y a menos que se diga lo contrario, nosotros en general vamos a trabajar redondeando 5 dígitos, ¿ok? Entonces, nos queda 0.32175. Por lo tanto, el error absoluto, considerando la fórmula, va a ser lo que nos dio acá en valor absoluto, o sea, si acá nos hubiese dado, dependiendo de la función, un número negativo, tenemos que considerar el valor absoluto, por lo tanto nos quedaría en positivo, ¿cierto? Multiplicado por el error absoluto del 0.9. ¿Cuál es el error absoluto en 0.9? ¿Cómo se calcula? Necesitan el valor exacto para poder calcularlo, pero aquí se les entrega. Dice, el error absoluto en X asterisco es 0.1, por lo tanto, lo único que nosotros tenemos que hacer es reemplazar el error absoluto de 0.9, y eso es 0.1, porque está dado en el enunciado. ¿Ok? Profe, Diga. y si no nos entregan el error absoluto, ¿cómo lo calculamos según la fórmula, no? Lo que pasa es que ustedes tienen que tener de alguna manera, o sea, si no se los entrego en los ejercicios, ustedes deberían tener el valor de X para calcular el error absoluto, haciendo el valor absoluto entre X menos X asterisco. ¿Me entienden? O sea, si no se los entrego, ustedes lo debieran poder calcular teniendo el X y el X asterisco, que sería la diferencia entre los dos en valor absoluto. ¿Ok? Ya, profe. En este caso, está entregado, está dado, ¿ok? Por lo tanto, el error absoluto de f evaluado en 0.9 es tanto. Luego, ¿qué significa esto? Este valor que aparece acá significa que el error de propagación al evaluar la función en este valor aproximado 0.9, en esta función que aparece acá, es de 0.032175. A ver, ¿qué sentido tiene esto que está acá? Es porque al final la pregunta es, ¿qué pasa si yo trabajo con números con valores aproximados? Si yo trabajo con valores aproximados y los reemplazo en una determinada función, a lo mejor me va a arrojar un error muy pequeñito. Cuando hablo de muy pequeñito o muy grande, va a depender del contexto en el cual estemos trabajando, ¿de acuerdo? Porque a veces muy pequeñito puede ser 0.01, pero de repente a lo mejor, si estamos haciendo un estudio súper minucioso, 0.01 es un valor, una diferencia, es grande ese error. Entonces, un error pequeñito sería 0.0000001. Es un error pequeñito, dependiendo del contexto en el que estemos trabajando. ¿De acuerdo? Porque si ustedes se fijan, este es un error del 0.03%, de un 3%. Entonces uno dice, bueno, no es para tanto, pero si estamos hablando de millones de dólares, por ejemplo, si estamos hablando de millones de dólares, el 3% de millones de dólares es muchísima plata, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el decir pequeño o cercano va a depender en el contexto en el cual estemos hablando. Por ejemplo,
Lo mismo pasa, por ejemplo, en esta situación que nosotros estamos viviendo del coronavirus, que todo el mundo habla de que hay modelos, y modelo exponencial, modelo logarítmico, y la gente común y corriente pregunta qué cosa es un modelo logarítmico, exponencial, y alguna gente da una media explicación más o menos, no sé qué. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que los errores cuando uno se mete en funciones de tipo exponenciales son, en general, somos como grandes, porque la distancia entre un valor para un valor de X y un corrimiento pequeñito es abismante, o sea, la curva es sumamente, se levanta montones, aunque nos movamos un poquito pequeño, digamos. En cambio, si uno tiene, por ejemplo, un modelo que es una recta, que tiene una pendiente súper así, que se levanta, pero muy lentamente, no es mucha la diferencia. ¿De acuerdo? Pero esto que yo estoy hablando en este momento son solamente cosas de tipo subjetivo, porque va a depender del contexto en el cual estemos trabajando. Hablar de pequeño o grande es como relativo, ¿ok? Pero lo que me interesa en este primer ejemplo es si se entiende cuál es la idea de cómo se calcula el error absoluto cuando estamos frente a la evaluación de una función en un X asterisco específico. Se puede calcular, se usa esta fórmula, la fórmula número 4, y en este caso particular nos dio ese valor. Ahora vamos a ver, esto es en funciones en una variable, que es súper sencillo porque simplemente consiste en que nosotros sacamos la primera derivada y hacemos la evaluación en la primera derivada. O sea, a esta altura de la vida ustedes no se pueden equivocar en sacar la primera derivada, porque si se equivocan en sacar la primera derivada, obviamente van a evaluar una expresión que no corresponde y les va a dar números nada que ver. Y en ese contexto, estimado, porque ya más adelante ustedes, cuando entremos a temas más de evaluación más rígida, si ustedes se equivocan en un valor numérico, lo más probable es que el resultado está malo, porque esto es métodos numéricos, por lo tanto no se pueden equivocar, porque alguien dice, muchas personas en los otros cursos anteriores, pero profe, si yo mire, me equivoqué aquí, sumé, resté, y en vez de poner 0.01 puse 0.1, y de ahí se arrastró todo, pero usted ve que en la prueba yo sé lo que hice, porque yo sabía el método, y yo apliqué bien el algoritmo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo miro al estudiante y lo único que le puedo decir, bueno, ustedes no lo voy a mirar porque los videos apagados, lo lamento, estimado, pero estamos pensando en que usted no se pueden equivocar en cosas numéricas porque estamos precisamente en el curso de métodos numéricos y ustedes en cualquier tipo de investigación, si se equivocan en un número, arroja resultados que no son los correctos y en función a veces de esos resultados no correctos, toman decisiones que no corresponden, ¿me entienden? Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando ingresen los valores a la calculadora, de no equivocarse, y ojalá si hay tiempo hacerlo un par de veces, ¿ok? Ya, eso es respecto de cuando tenemos que calcular el error absoluto en funciones de una sola variable, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en la propagación de errores al evaluar funciones de varias variables? El enfoque anterior puede generalizarse a funciones de varias variables de la serie de Taylor. Por ejemplo, si se tiene una función z, que es una función que depende de la variable x sub 1, x sub 2, puntitos, puntitos, hasta x sub n, de n variables independientes, las cuales tienen los errores. A ver, se supone que el error absoluto de x sub 1 asterisco. A ver, esta notación que aparece acá cuando varía de 1 a n, dice, a ver, la idea es que nosotros tengamos cuál es el error absoluto al considerar, al encontrar el x sub 1 asterisco, o sea, el error que se cometió, el error, este x sub 1 asterisco es el valor aproximado de x sub 1. El x sub 2 asterisco es el valor aproximado de x sub 2. El x sub 3 asterisco es el valor aproximado de x sub 3, etcétera, etcétera, hasta x sub n asterisco, que es el valor aproximado de x sub n. Ninguno de ellos es el valor real, todos son valores aproximados. Entonces, bueno, y esos errores ya los conocemos, están dados, ¿de acuerdo? Entonces, el error de propagación es acotado a la siguiente fórmula. O sea, en el fondo, no lo podemos calcular de manera exacta, pero sí lo podemos acotar, o sea, encontrar una cota superior, ¿de acuerdo? Entonces, el error absoluto, al evaluar la función, una determinada función, en los valores aproximados de x sub 1, los aproximados del x sub 2 y el valor aproximado de x sub n, o sea, en el fondo, al tomar una función y evaluarla en este vector,
va a ser menor o igual que la expresión que aparece acá, que corresponde a la cota superior. ¿Cómo se calcula esta cota superior? Vamos a mirar la fórmula, pero después vamos a aterrizarlo en un ejemplo, ¿ok? Entonces, dice, es menor o igual que la sumatoria desde 1 hasta n del valor absoluto de la derivada parcial de f respecto de la variable x sub i, evaluado en el vector aproximado, que es x1 asterisco, x2 asterisco, xn, multiplicado por el error absoluto del x sub i específico. A ver, eso que está ahí no es otra cosa más que esto. Voy a anotar, bueno, el error absoluto de f igual a x sub 1 asterisco, x sub 2 asterisco, puntito, puntito, puntito. Menor o igual. Y aquí voy a anotar la expresión que aparece ahí. Entonces va a ser el valor absoluto de la derivada de f, ojo, evaluado, perdón, respecto de la primera variable, evaluado en x sub 1 asterisco, puntito, puntito, hasta x sub n asterisco. Este valor absoluto, y esto está multiplicado por el error absoluto que se produce al aproximar x sub 1 por x sub 1 asterisco. Ese es el primer término de esa suma. Después, lo mismo, la derivada de f, pero respecto de la segunda variable de la función, evaluada en el vector aproximado, multiplicado por el error absoluto al aproximar el x sub 2. Más puntitos, 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 y la última es equivalente a esta, pero con respecto de x sub n acá, y acá x sub n asterisco. ¿De acuerdo? Entonces va a depender cuántos términos van a aparecer en esta sumatoria, va a depender de cuántas variables dependa la función. ¿Ok? ¿Ya? Lo borro al tiro porque acuérdense que esto después yo se los voy a subir al canal de YouTube, que espero que todos ustedes se suscriban. Ah, sí. Publicidad. Que darle un toque agradable también a la clase. Con tanta noticia difícil, hay que tratar de hacer la cosa lo más amena posible. ¿Ya? Eso. Por ejemplo, veamos el ejemplo número 2. Dice, determinar el error absoluto al calcular el perímetro de un rectángulo si se conoce que las magnitudes de x asterisco es 5.3 y asterisco es 2.4 y estas dos magnitudes aproximan el largo y el ancho respectivamente de dicho rectángulo, con errores de 0.01 y 0. Bueno, aquí hay un x, un is, obviamente, porque un error absoluto de x asterisco, 0.01, y el error absoluto de y asterisco, o sea, esa letra está mal puesta. O sea, en el fondo la situación es la siguiente. Tenemos un rectángulo que mide x y mide y. Pero nosotros no tenemos de manera exacta el valor de x y y, sino que tenemos una aproximación, que es un x asterisco, que dice que mi es 5.3, con un error, que dice un error de x asterisco, que es igual a 0.01. Para que se entienda esto, a pesar de que ustedes ya lo vieron el día lunes, ¿cuál es la traducción de esta información que está acá? Significa que x va a ser igual a 5.3 más menos 0.01. Esa es la interpretación. O sea, lo único que nosotros con esta información respecto de este lado, lo que podemos concluir es que la medida exacta de este lado del rectángulo va a ser igual, va a oscilar entre 5.3 menos 0.01 o 5.3 más 0.01. Entonces tenemos como acotado el lado del rectángulo. Y lo mismo para el i. El i dice que i asterisco, que el aproximado es 2.4, y nos dice que el error absoluto
de la medición que hicimos respecto de ese otro lado es de 0.02 centímetros. Voy a ponerle la magnitud, centímetros. ¿Qué significa esto? Significa que el valor de I, el valor exacto de I, va a ser 2.4 más menos el 0.02. O sea que de la misma manera que para esta otra magnitud, el valor de I se va a mover entre 2.4 menos 0.02 y 2.4 más 0.02. ¿De acuerdo? Esa es la información que tenemos. Esto X asterisco y este Y asterisco puede ser, por ejemplo, no tengo ninguna, así para hacerlo más bonito, así una regla, tomar una regla, pero puede que mi regla esté media chueca porque estuvo al sol y se anduvo enchucando, entonces al final la medición que yo hice fue media más o menos nomás, entonces, en fin, ¿de acuerdo? ¿Se entiende cuál es la idea? Entonces, en el problema dice determinar el error absoluto al calcular el perímetro. ¿Cuál es el perímetro del rectángulo? Bueno, el perímetro es 2x más 2y, ¿no es cierto? O sea, 2 por x más y. Entonces, esta es como la función, esta es como nuestra f de x, y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy a dejar un ratito que descansen un poquito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con nuestra f de x, y. No vamos a hacer con esa. 2x más 2y, ¿cierto? Entonces, teniendo esta función, sacamos la derivada de f respecto de x, y la derivada de f respecto de y, que sería 2. ¿Ya? Y ahora voy a seguir con el apunte para poder reemplazarlo simplemente en la fórmula. Y ahí tenemos la función. Bueno, yo le puse f, pero da lo mismo. Y vamos a tener entonces que el error absoluto, la cota del error absoluto cuando tomamos la función y la evaluamos en el x asterisco y asterisco, va a ser la derivada multiplicada por el error, bueno, vamos a tener que el error absoluto al evaluar la función en x asterisco, y asterisco, va a ser menor o igual que esta derivada de f a de x, evaluada ¿dónde? En x asterisco, y asterisco, ¿de acuerdo? En valor absoluto, multiplicado por el error absoluto de la variable que aparece acá que derivamos primero, más la derivada de f respecto de y, y esto evaluado en x asterisco, y asterisco, esto es evaluado, no es multiplicado, por supuesto, por el error absoluto en el y asterisco. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que está escrito usando P? Porque yo usé F. ¿Qué es lo que está escrito en el apunte? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Fíjense, en nuestro X asterisco y nuestro Y asterisco son 5.3 y 2.4. Este es 5.3 y este es 2.4. En este caso particular, dado que de f a de x nos dio la constante 2, si nosotros tomamos esto y evaluamos en el x asterisco y asterisco, sigue siendo 2 porque es una función constante, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar acá. Así que no es que nosotros no evaluemos, estamos evaluando, pero la expresión que nos quedó como de f a de x no depende ni de x ni de y, por lo tanto es 2. Y de f a de y tampoco depende de x y de y porque es la función constante 2. Por lo tanto, al hacer los reemplazos va a ser 2 por el error que nos dan en x asterisco, más 2 multiplicado por el error absoluto que nos da en y asterisco. Veamos esto. Voy a tomar un poco de pausa porque me estoy hablando como muy rápido. Así como los artistas que se cansan de cantar. A ver, observemos. Entonces nos va a quedar, va a ser menor o igual que 2 por el error absoluto de x asterisco que estaba dado en el enunciado, que es 0.01, más 2 por el error absoluto del y asterisco, que es 0.02.
Por lo tanto, lo que nosotros acabamos de hacer, acabamos de acotar el error absoluto. Me cansé. El error absoluto en el x asterisco, y asterisco, que es menor, va a ser menor o igual siempre que 0.06. Bueno, y ahí vemos la magnitud dependiendo del contexto del problema. ¿Ok? Ya. Ahora, ejercicios que pueden ser desarrollados en clases. Lo vamos a desarrollar todos juntos. ¿Ya? Les voy a dar unos minutillos, no muchos, para que hagan cada uno en su cuaderno, dado que ustedes tienen el apunte y todo lo demás, para que trabajen un rato en el A y en el B. ¿De acuerdo? Les voy a dar 10 minutos, parece, son las 3:26, bueno, 3:30, 20 para las 4. Vuelvo y vemos las respuestas a ver si están correctas, ¿de acuerdo? Y si hay uno de estos que no se entienda, yo lo explico en la pizarra. ¿Estamos? Ya, manos a la obra, los voy a dejar trabajando, para que no se sientan, ¿cómo se dice? Bueno, voy a estar acá igual, voy a estar trabajando igual, ¿ya? Así que manos a la obra. Ah, no, voy a seguir compartiendo la pantalla para que no... Ya, estimados, voy a hacerlo todo, no, entonces. Estábamos en el ejercicio B, voy a compartir la pantalla. Estamos en este problema, resolviendo el problema B, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la función f de x, y igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces sacamos la derivada de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de x, que nos queda 1 partido por 2 veces la raíz, por la derivada de lo de adentro, que es 2x, y eso es igual a x partido por esto, ¿cierto? Y después sacamos la derivada de f respecto de y nos queda eso mismo, y se van de nuevo los dos, y nos queda y partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Y en ambos casos tenemos que evaluar en x asterisco y en y asterisco. Entonces esto tiene que ser evaluado en x asterisco, y asterisco, y esto también tiene que ser evaluado en x asterisco, y asterisco. ¿Cierto? Acordándonos que el x asterisco es 4.05 y el y asterisco es 2.93. Entonces, ¿alguno de ustedes que me dicte cuánto queda esto evaluado? ¿Cuánto da el valor numérico de esto? Con vos, por favor. Don Carlos, ¿cuánto le dio? Se supone que evalúa los x', ¿cierto? Los x. Claro, en vez de pone arriba el x asterisco es 4.05 y el otro, ¿sí? Es 2.93. 2.93 el Ese es para el x, profe. Ahí sería 4.05. O sea, este es 4.05 y el i es 2.93. Entonces yo quiero que me dé el número final, cuánto hizo la evaluación, acá. Acá, ahí ya. Que yo lo saqué directo, justo multiplicándolo con el valor aproximado, o sea, el error absoluto. Así directo no lo tengo, déjeme sacarlo. ¿Alguien lo tiene? Profe, ¿Ah? ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Ya, para la derivada parcial de x, el resultado me da 0,8102. 0.81, 02. 02. Y para el y, No tiene uno más, por eso que lo acordamos de ah, 5. no le puse Roma, que me da mucho, entonces. Siempre acórtenlo en 5. Lo mismo, termina en 0, el último dígito es 0, es 0.81020. Ah, ya, ok, ya. El 0 no sirve nada. Evaluado, ¿y el otro cuánto dio? 0,58, ¿Ya? 61, ¿Ya? Uno más. 4.
Si hay alguien que le dé algo diferente, estimado, pronúnciese, porque si estos números empezamos a trabajar con ellos, están malos, ¿ya? A mí el último dígito me dio 5. Creo que un dígito más era 7 y por eso la aproximación. Tienen que aproximarlo, acuérdense que estamos redondeando. Ah, bueno, sí, 5, porque también tengo, el siguiente era un 7. Y entonces simplemente, ¿qué se nos pide? La cota de el error, el SUA de F evaluado en el X asterisco y el Y asterisco, ¿no es cierto? Y ese va a ser 0.81020 multiplicado por el error absoluto de X asterisco, que es 0.05, y sumado con 0.81020, ay no, me equivoqué, 0.58 615 multiplicado por el error absoluto de Y asterisco, que es 0.07. ¿Y esto cuánto da, estimados? El primero da 0,04051. Lance el final, el final. Al final, 0,08154. ¿Nada más? Ah, ya, Nada más. ¿Y este era lo que había dicho don Carlos? ¿O no? Sí, profe. Ya. Estamos ok.